Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque podemos venir a ella, Señor, y sabemos que es verdad y que puedes con tu palabra lavarnos y transformarnos y renovar nuestro entendimiento. Hazlo, Señor. Tú eres el dueño del universo, tú eres el dueño de todas las cosas y aún así nos das el privilegio de acercarnos confiadamente hasta tu trono, Señor. Que tu Espíritu Santo en nosotros produzca el fruto que verdaderamente te glorifica. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Capítulo 11 del primer libro de Samuel. Estamos en este momento en el que Saúl ya fue reconocido públicamente como rey. Pero te imaginas el momento, qué cosa extraña, porque, o sea, ok, ya tenemos rey. Ajá. ¿Y? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Porque no hay una estructura, no hay una serie de ministerios, no hay palacio, no hay un ejército, no hay nada, o sea, nomás tenemos rey, ya. Y eh, lo que hace Saúl es pues irse a su casa junto con todos, entonces se van, cada quien se va a su casa a, pues a continuar la vida, ¿no? A pesar de que ya hay rey, era lo que querían, pero pues no ha cambiado mucho, pero va a cambiar. Y en el capítulo 11 veremos esta evolución. No sabemos cuánto tiempo después, depende de los eruditos, algunos dicen un mes, un par de meses, hasta un año tal vez ha pasado desde este evento de la coronación pública. ¿Y qué sucede? Versículo 1 del capítulo 11 dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. ¿Quién era Naas? Bueno, pues era una amonita. ¿Y qué era una amonita? Un amonita es un descendente de Ben-Amí. Ben-Amí era el hijo de Lot. ¿Te acuerdas de Lot, este pariente de Abraham, que era un poco, pues, materialista, no era muy sabio realmente, y que Dios lo saca de Sodoma cuando va a destruir Sodoma y su esposa termina convertida en sal. Él se escapa al monte con sus hijas y sus hijas después de un tiempo, pensando que no tendrán descendencia, emborrachan a su papá y tienen relaciones con su papá y entonces tienen un hijo. Y este es un hijo incestuoso, del producto del incesto de Lot con su hija. Y este es Ben-Amí. Entonces los amonitas representan en la Biblia siempre esta presión de la carne. Y a lo largo de la historia de Israel siempre fueron un grupo enemigo. Y vamos a poner un mapa y en el mapa te darás cuenta que Galaad es la zona que está del otro lado del río. Bueno, en tu caso está de este lado del río. Te fijas, Amón está abajo, arriba está Galad, y ahí hay una flecha que te lleva justo donde dice Jabes de Galad. Ahí es esta ciudad, era judía, estaba del otro lado del río, pero era parte de la nación. Había sido conquistada y reconquistada diversas veces por los judíos, por los amonitas, y nuevamente vienen contra esta ciudad. Sigamos leyendo. Y dice que todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Es sorprendente cómo, ¿no? Viene el ataque y en menos de un versículo los de Jabes se rindieron. Que lo entiendo. Probablemente Nahás traía un ejército multitudinario, un ejército enorme y poderoso. Y Jabes era una ciudad que tenía sus murallas, era una ciudad bien protegida, pero no tenían ejército. Otra vez, todavía estamos en un momento en el que Israel son una serie de casi como de clanes, ¿no? De tribus, pero un poco independientes, no hay una idea de nación entera, de imperio, de país, no existe eso todavía.
Y entonces pues los de Jabes, cuando ven llegar el ejército, se meten a la ciudad y se dan cuenta, nos van a matar. Pues este ejército es demasiado grande. Y antes de hacer otra cosa, se rinden y le dicen, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y olvidan que tienen un Dios poderoso, que Dios fue el que repartió esas tierras. Se olvidaron por completo que Dios, cuando entran a la tierra prometida en Éxodo 23, versículo 32, les dice, no harás alianza con los pobladores de esas tierras. Se olvidaron de todo y por miedo hicieron una alianza o pretendieron hacer una alianza con Jabes, con Nahas. Versículo 2. Nahas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros. Órale, pues no quieren que los destruya, quieren hacer una alianza. Vamos a hacer una alianza, pero estas son las condiciones. Esta es la condición que yo propongo, dice Nahas. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Y literalmente se les cayó el ojo, yo creo, al oír esa propuesta. ¿De qué está hablando? ¿Por qué pide esto? Bueno, la primera razón está ahí en el versículo 2, al final. Dice, ponga esta afrenta sobre todo Israel. Lo que quiere es avergonzar a Israel. ¿Te imaginas? Yo soy un conquistador y lo que hice fue dejar tuertos a todos en esta ciudad. Los dejé incapacitados. ¿Por qué incapacitados? Porque normalmente un guerrero tomaría el escudo con la mano izquierda, la espada con la mano derecha, y normalmente se protegería con el escudo y con el ojo derecho es con lo que está viendo. Pero si no tiene el ojo derecho, es un guerrero, tendría que cambiar de mano, aprender a pelear con la izquierda. Era una cosa demasiado compleja. No solo los está humillando, sino les está impidiendo defenderse. Y ese es el trato que les está ofreciendo Nahas. Y aunque creemos que la Biblia no es alegórica, es decir, no son historias que cuentan una moraleja, sino son historias genuinas, es la palabra de Dios, creo que también de tanto en tanto prefigura o ilustra ciertas cosas de una manera ejemplar para una aplicación. Y este es uno de esos casos. ¿Sabes qué quiere decir Nahas? Quiere decir serpiente. Y es así como Satanás nos ataca a veces. A veces viene muy imponente y te ataca y pone una tentación delante de ti, pone alguna cosa delante de ti, viene mostrando los colmillos y nosotros, en vez de pelear, nos rendimos. Ay, siempre caigo en esta tentación. Ay, no sé, y ya nos entregamos al pecado, como si no tuviéramos promesas de Dios, como si no tuviéramos el Espíritu Santo a nuestro favor, como si Satanás no hubiera sido derrotado por Cristo en la cruz. Y casi, bueno, Satanás, no me tortures, voy a hacer alianza contigo. ¿Y sabes cuál es la alianza? Vas a quedar ciego. Vas a quedar desorientado, incapaz de pelear, su esclavo. No es una buena alianza. Nunca es una buena alianza. Verso 3. Veamos qué sucede. Entonces, los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esto es muy raro, ¿no? Es que imagínate, viene el ejército, acampa, los voy a matar. No, hagamos un trato. Bueno, les voy a quitar el ojo y si hacemos el trato, ese es el trato. Hagamos una cosa. Danos 7 días. Vamos a ir a buscar quien nos defienda. Y si nadie nos defiende, en 7 días, ahí sí ya nos entregamos. Uno pensaría, pues, ¿por qué va a aceptar eso Nahas? O sea, ¿quién aceptaría? Bueno, que ve a buscar quien te defienda y regresa. No tendría lógica, a no ser que entendiéramos un poco el contexto. Jabes de Galad era una ciudad amurallada. No iba a ser fácil conquistarla.
esta ciudad estaba bien protegida. Iba a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos. Y lo que les está ofreciendo los de Jabes de Galad, lo que le dicen a Nahas es 7 días. Ok, es un buen trato. Si en 7 días no tienen, pues se van a entregar. No vamos a perder soldados, no vamos a perder recursos. Va a ser mucho mejor. Es un buen trato. Algunos piensan que otra razón por la que Nahas accede a que salgan a buscar refuerzos tiene que ver con que, pues, es publicidad gratis, digámoslo así. O sea, imagínate, está saliendo alguien por todos los caminos diciendo hay un ejército muy poderoso que está viniendo y nos va a conquistar. O sea, realmente esparciría miedo delante para que podría él seguir conquistando con más facilidad, porque ya encuentra a la gente aterrada. Sea como sea, les permite enviar estos mensajeros. Ahora, era poco probable que encontraran quien los defendería, porque hacía algunos años, bueno, no algunos años, hacía algunos años, no 500 años, pero sí un buen tiempo, había sucedido algo en Jabes de Galad. Y esta historia te la voy a contar rapidito, pero tú la puedes leer en el libro de Jueces, a partir del capítulo 20 hasta el final del libro, puedes encontrar esta historia. Había un levita que se fue con su concubina a la casa de sus suegros. Bueno, ella se escapó, él la persiguió, y cuando iban de regreso a su casa, iba anocheciendo y no supieron dónde quedarse y se quedaron en Gabaa, que si tú la recuerdas es donde vive Samuel. Perdón, Saúl. Saúl vive en Gabaa. Bueno, mucho tiempo antes, este levita con su concubina llegó ahí, se quedó en la plaza y un hombre pasa por la plaza y le dice: no te quedes aquí, ¿sabes qué? Vete mejor a mi casa, por favor. Los lleva, y cuando están ahí en la casa tocan la puerta a unos hombres perversos, y lo que quieren básicamente es que salga este hombre para abusar sexualmente de él. Y esto no estamos hablando de una población pagana ni de esas. No, no, no. Este es el pueblo de Dios, la tribu de Benjamín. Y ahí están, o sea, ahí está una horda de personas, empiezan a rodear la casa y piden que salga este hombre porque quieren abusar sexualmente de él. Al final, o sea, en esta historia lo que podemos aprender es que todo está mal. Todo en la historia está mal. No hay una sola cosa que esté bien en esta historia. Porque lo que hacen ellos es, pues, saquen a la concubina para que la violen. Y la violan toda la noche entre todos. Y a la mañana siguiente, después de que se despierta este hombre, este levita, la encuentra y le dice: levántate, y ella pues está destrozada y se muere. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La corta en 12 pedacitos y manda los pedazos a las 12 tribus de Israel. Te digo, todo está mal en esta historia. Y cuando reciben el envío, dicen que ¿qué ha pasado? No, pues que son los de Benjamín que hicieron esto. Entonces reúnen un ejército y van contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín, y le dicen: entréguenme a los hombres que hicieron esta barbaridad. Y los de Benjamín, te digo, todos están mal. Los de Benjamín dicen: no, pues son benjaminitas, no los vamos a entregar, son nuestros hermanos. Y entonces el resto de la tribu de Israel, el resto de las tribus, arman el ejército y atacan a Benjamín, y hacen una matazón así espantosa, primero de un lado, luego del otro. Y total que casi la tribu de Benjamín está aniquilada. Y entonces se dan cuenta, porque se prometen entre todos: no daremos nunca una hija a un benjaminita, para que esta tribu quede completamente aniquilada. Pero luego les cae como el 20 y dicen: oye, las tribus son de Dios. ¿Cómo que vamos a eliminar una tribu si no son nuestras? Ahora que, o sea, hemos perdido una tribu para siempre y ya no podemos darles nuestras hijas para que tengan hijos y crezca la tribu, porque prometimos que no lo íbamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a alguien se le ocurre: ¿hay alguien que no haya venido? Sí, los de Jabes de Galaad no fueron a pelear contra los benjaminitas. En el momento en que tenían perdón, limpiar la honra, que ir a atacar a esta tribu perversa, los de Jabes de Galaad no quisieron ir. Entonces, ok, pues no quisieron ir. Vamos a hacer una cosa.
le dicen a los de Gabaa: vayan, maten a todos los de Jabes de Galad, de Jabes de Galad, los matan a los hombres y se traen a las mujeres y ya con ellas se casan. Entonces, te digo, toda la historia está mal. Pero a partir de ahí, Jabes de Galad tenía esta característica, que ellos no habían salido a pelear junto con los demás para limpiar el mal de Israel. Entonces, teniendo en cuenta eso, era poco probable que alguien quisiera ir ahora a defender a esta ciudad que no quiso unirse a los demás para atacar a Benjamín. Probablemente Nahas también sabía esto y dice: ok, vayan, total, no va a venir nadie los va a ayudar. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, lo único que hicieron fue llorar, y ya. ¿Qué tragedia? Sí, pero ahí lloramos. Y he aquí, Saúl, que venía del campo tras los bueyes. O sea, Saúl había ido a arar. Es el rey, pero te digo, no hay estructura, no hay nada. Pues, o sea, siguió su vida, se fue a su casa y siguió trabajando, y ahí estaba cultivando la tierra. ¿Tú quién eres? Pues soy el rey. Ah, órale, pues ya, y ya cultivaba su tierra. Y regresa y ve que todo el mundo está llorando. O sea, ni siquiera es que está enterado de todo, es mi rey, no quiero estar enterado. No, él regresó a su vida normal. Y regresa y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Pero aquí hay una diferencia. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué pasó? Cuando escucha esas noticias, el Espíritu Santo viene sobre Saúl. Y esto lo estudiamos a detalle en las semanas que estuvimos estudiando sobre el Espíritu Santo, cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía venir sobre alguien, pero era por un momento. En cambio, el día de hoy puede residir permanentemente sobre nosotros. Viene el Espíritu Santo, pero no viene para hacer sentir bien a Saúl. Viene para darle capacidad de llevar a cabo una tarea. Porque para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para hacer cosas raras y sentirme bien. El Espíritu Santo está para que yo pueda cumplir la tarea que Dios me está encomendando. Entonces viene sobre él, y una cosa interesante es que dice que se encendió en ira. Ah, caramba, yo pensé que cuando venía el Espíritu Santo, más bien yo tendría paz, sería así como un yogi, no como el oso yogi, ¿no? Sino así como un hombre así de paz. Pero aquí en este caso viene y se enciende en ira. ¿Por qué? Porque la ira no es pecado en sí misma. A los efesios Pablo les dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque la ira es una reacción correcta en ciertos aspectos. Cuando vemos una injusticia, es correcto que te despierte la ira, porque cuando tú pecas, es correcto que tú digas ¡wow! Y haya este arrebato de ira, pero no es ira descontrolada. Por otro lado, Saúl no está en ira por algo que le hicieron a él. Hay veces que decimos: no, es que yo tengo celo de Dios y tengo ira. No, lo que tú tienes es o envidia o vanidad o alguna cosa, porque estás enojándote por algo propio, tuyo. Aquí Saúl no está enojándose por algo propio, suyo, sino por algo que está sucediendo con hermanos de él. El problema no es la ira, sino el quedarte con la ira. Efesios, otra vez, cuando Pablo dice esto, airaos pero no pequéis, dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No está bien que tú permanezcas en el enojo, porque entonces sí estás dando lugar al diablo y seguramente terminarás en pecado. Pero aquí él está lleno del Espíritu Santo, se encendió en ira, y yo creo que en su mente hace clic todo. O sea, Jabes de Galad, Gabaa, aquí pasó lo del levita, ellos no quisieron venir,
porque fíjate lo que hace es, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, igual que pasó con el levita, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces usa la misma estrategia, manda eso para que cuando reciban vean un pedazo de carne. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a pasar con aquel que no con la persona, con los bienes de aquel que no venga a pelear. No vamos a permitir que haya otra vez una desunión. Esto tiene que ser cerrado así. Y hace algo sabio además. Él seguramente, no nos dice el texto, pero seguramente platicó con Samuel, porque dice que esto es algo entre él y Samuel, dice al final, ahí a la mitad del versículo 7. Así será con los bueyes de que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces él se alía con Saúl. Sabe que él es el rey, pero que todavía la gente no lo ha terminado de reconocer, mientras que sí reconocen todavía al profeta Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Besec es un lugar, si ponemos el mapa, está ahí un poquito hacia... Híjole, es que siempre muevo hacia allá. Sí, ahí está Jabes, está un poquito hacia allá. Está Besec, ahí se reunió con todos los 330,000 hombres que que vinieron de todas las tribus de Israel. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Es una forma de decir como que mañana al mediodía ya no van a tener problemas. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron, por supuesto. O sea, alguien va a venir a rescatarles. ¿Quién? El rey Saúl. Rey, claro, tenemos rey. Claro, sí es cierto, tenemos rey. Y la función del rey era protegernos. Ah, claro. Se alegraron. Y los de Jaben dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Lo cual hay que reconocer que es engañoso, ¿no? O sea, no están diciendo, ya viene alguien a rescatarnos, porque pues, se prepararían para la batalla. Lo único que hacen es decir una verdad. Mañana ustedes harán lo que quieran. Verso 11. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. O sea, caminó toda la noche para que al amanecer ya estén frente a la tropa amonita, y les cayeron así de sorpresa antes de que empiece a salir el sol, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, es decir, hasta el mediodía. Los persiguieron, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. O sea, fue una victoria apabullante la de Saúl. Y creo que qué torpes los de Jabes, que pensaron que no tendrían esperanza cuando sí podrían haber sido rescatados. Nosotros, el día de hoy, no tenemos luchas contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra carne. Y a veces pensamos que no hay esperanza y nos rendimos, pero tenemos un rey. Tenemos un rey que está dispuesto a pelear y a ganar nuestras batallas. Saúl está comportándose bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre él. Porque el Espíritu Santo le está dirigiendo. Ahora, esta fue una batalla externa, dice el pastor David Guzik. Viene ahora la batalla más difícil, que es la batalla interna. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. ¿Te acuerdas que al final del capítulo 10, verso 27 del capítulo 10, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Había algunos que decían,
¿este nos va a gobernar? Nada que ver. Y ahora que a través de él, Dios ha traído una gran victoria, el pueblo dice, ¿quiénes hablaron mal de él? Tráiganlos, los vamos a ejecutar. Y probablemente Saúl estaría tentado a decir sí, para que aprendan y no se metan, que sea un escarmiento para todos aquellos que van a hablar mal de mí. Pero Saúl no hace eso. Verso 13. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, o sea, lo que hace Saúl es decir, no, hoy no es un día de venganza, hoy es un día de celebración. Porque Dios, ¿te das cuenta? No dice porque yo he venido a salvarlos, sino dice Jehová ha dado salvación en Israel. Le da la gloria a Dios. Verso 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Gilgal está un poco al sur, si ponemos el mapa. Fueron a Jabes de Galad, donde estaba la batalla, y luego de ahí regresaron, seguramente hicieron esta ruta que está ahí trazada, ¿no? Besek, Tirsa, Siquem, Betel, bueno, la tengo aquí está más cerca aquí en mi Biblia, Betel, y de ahí seguramente fueron a Gilgal. Y lo vuelven a ungir como rey, lo vuelven a proclamar rey, pero ahora todos ya están de acuerdo. Ya ha probado de alguna manera que está dispuesto a asumir el rol que tiene, que es defender al pueblo. Y dice al final del verso 15, sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y si aquí se hubiera acabado el libro hubiera sido maravilloso. Probablemente este es el punto más alto en la vida de Saúl. Probablemente todavía va a tener algunas cosas, pero de aquí prácticamente va en descenso Saúl. Y creo que hay varias cosas que tenemos que entender. La primera es que tenemos un rey. Tenemos un rey que quiere defendernos. No te entregues a Satanás, no te entregues al pecado tan rápido, no te entregues a la tentación. Pelea, aguanta, ora, clama, llama, rey, ven, sálvame. ¿Sabes cuándo te das cuenta que ya hiciste un pacto con tu carne o con Satanás, un pacto con el pecado? Cuando alguien te exhorta y te dice, oye, esto que estás haciendo no está bien. Y tu respuesta es, pues yo no le veo nada de malo. ¿Ok? A lo mejor no le ves nada de malo porque ya tienes un ojo menos. Ya hiciste un pacto. Satanás nunca va a buscar dejarte en paz. A veces había un monje ruso que se llamaba Rasputín. Y este personaje, dentro de su doctrina, él planteaba que uno puede luchar contra la tentación, pero solo hasta cierto punto. Cuando ya rebasa ese punto, lo mejor es caer a la tentación y rendirse a la tentación y pecar para entonces satisfacer tus deseos y ya, una vez satisfechos tus deseos, vas a poder vivir sin pecado un rato, porque pues ya, ¿no? Como que ya le diste de comer al dragón y ya, te va a dejar en paz. El asunto es que no es un dragón lo que tenemos, sino es fuego vivo. Y al fuego lo que le eches lo alimenta. Entonces más bien pelea. Hay muchísimos versículos por los cuales tú y yo podríamos salir victoriosos, pero solo déjame mencionarte uno que a mí me encanta. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra milites ahí en griego es estrateuo, de donde deriva nuestra palabra estrategia. Y la palabra estrategia es básicamente pues trazar un plan. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, traza tu plan, milita, pero conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Timoteo, tú recibiste profecías. Esas profecías pueden orientar tu vida y pueden dirigir tu caminar. Traza tu pelea con esas profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues Timoteo, a mí ¿quién me profetizó? Nadie me profetizó nunca nada. Bueno, déjame decirte, todo esto son profecías que se escribieron antes en cuanto a ti. Entonces aquí está la estrategia para pelear. Aquí está la estrategia para salir vencedor. ¿Cómo peleó el Señor Jesús ante las tentaciones de Satanás? Citando la palabra. Memoriza, piensa, lee, transcribe, embóbate con la palabra. No te rindas al pecado, como si no tuvieras esperanza. Hay una esperanza. La esperanza no está en ti, no está en tu capacidad de resistencia. La esperanza está en aquel que nos amó. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites tener esta confianza. Y tú sabes, Señor, todos hemos sido derrotados por la tentación más de una vez. Pero no queremos entregarnos como si no hubiera esperanza. No queremos vivir como si tú no pudieras rescatarnos de la tentación, ya sea de nuestra propia carne, de Satanás. Líbranos de pensar que no hay nada malo. Líbranos de ser cegados, de hacer un pacto con el pecado. Ayúdanos a honrarte en todo, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones y en nuestras palabras. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres nuestro Rey que pelea por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.